¿Qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos. Momento de revisar ahora en RTU Noticias, primera emisión, los principales titulares, pero además también de generar información. Y de generar información de la mano de los protagonistas. Nos acompaña a esta hora el legislador Jaime Guevara, legislador de la provincia de Pastaza, que en su momento también ha votado o se ha sumado a la bancada de ADN. Jaime, buenos días, bienvenido. Imposible abstraerse de esta coyuntura. ¿Qué mismo pasa en la Asamblea? ¿Le van a pedir al legislativo que revise un tema legal? ¿Es el Pleno de la Asamblea el competente para revisar la situación de la vicepresidenta de la República? Buenos días, Daniel y Johanna, a los amigos que siguen RTU. Debemos indicar de manera práctica que aquí existen 4 criterios básicos elementales. Lo primero, la Asamblea no es la entidad competente como para poder decir interpretemos lo que está claro en la Constitución. Aquí lo que debo señalar de manera precisa es que fundamentalmente la Constitución ya señala que debe hacerse, pero si existe de por medio, ojo, existe ahí interferencia entre el presidente y el vicepresidente, no le pongan a la Asamblea que se vaya más allá de los límites. La Asamblea tiene que hacer 2 cosas. La una, si existe un juicio político para poderlo instrumentar. Segundo, si podemos tener un ámbito en el que nos señale que hay que darle la autorización para un juicio penal, eso procede. Pero también debemos estar claros que se va a poner probablemente una modificación en el cambio del orden del día del grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional. Que se concrete, yo le veo difícil porque hasta el día de ayer no se complementaba, pero eso es un asunto que no se pueda tergiversar, que el señor Procurador General del Estado pueda exceder los límites que no le corresponden. Entonces, como tal, yo diría, el exhorto no lleva a nada, y mi posición sería de que fundamentalmente se deje que esos temas internos no puedan transgredir y no puedan irse más allá de los límites que les compete a las 2 partes, me refiero al presidente y el vicepresidente, superar ese impasse interno y que no vayan otras instancias a poder complementar lo que no les corresponde. Pero, asambleísta, ya hemos visto que el gobierno buscará todas las formas para evitar que Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador, asuma el poder mientras el presidente Daniel Noboa pide licencia y se va de campaña. ¿Qué pasaría en el caso de que el procurador, siendo consultado sobre este tema, diga no es necesario que el presidente pida licencia? Ayer conversábamos con un constitucionalista aquí y dice que esa es una de las opciones. El procurador puede decir no es necesario que pida licencia y él puede seguir siendo presidente y a la vez candidato. ¿Cuál sería la postura en ese caso, en ese escenario de la Asamblea Nacional? Bueno, primero, Johanna, y a los amigos del país, no se olvide que existe ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional que le alerta al señor procurador que en el ámbito de sus competencias no se puede acceder. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la Procuraduría? Dice, por normativa, tiene que hacer la consulta validado de un informe de su departamento jurídico. Entonces, él va a responder lo que le averiguan, pero ese no es el camino, porque aquí le diría, sin pasionismo, aquí, ojo, no es defender a la vicepresidenta. La Constitución señala a la salida, por espacialmente en el ámbito de elecciones, a quien le corresponde es a la vicepresidenta. Y ojo, ese es un tema interno, que se busquen otros artificios, esa ya es otra cosa, pero no le compete al señor procurador hacer una interpretación que está plenamente establecida en el marco que nos regula la Carta Magna. Pero si ocurre, ¿la Asamblea se va a quedar simplemente como un espectador observando lo que decide el procurador? A ver, pero llamemos en el caso práctico, lo que quieren poner es que en el cambio del orden del día se haga un exhorto. ¿Y qué es el exhorto? Absolutamente... Claro, o sea, no hay un peso real en un exhorto. Así es, o sea, no pasa, como saben decir en el arbor cotidiano, un saludo a la bandera. Entonces, como tal, que no se le distraiga. Por eso yo señalaba, Johanna, de que aquí no puede ir sino, excepto si se trata de un tema de dar un juicio político, cómo lo van a instrumentar, en qué plazo lo van a hacer, y el otro, si hubiera un espacio que se presume ámbito de delito penal, que se le dé la autorización. Es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, no va más allá de aquello, y de gana nos ponen a los ecuatorianos en esa expectativa de decir
el uno si no se lleva, porque finalmente, ¿quién escogió a la vicepresidenta? Le escogió el círculo cercano del señor presidente. Y si hay una discrepancia, arreglen sus discrepancias. Que asuma la consecuencia de haber escogido a su binomio. Así es. Arreglen ahí y no le pongan en medio al país. Le pregunto, Jaime, ayer ocurre un hecho que podría resultar o terminar siendo histórico en la Asamblea Nacional, y es que las reformas a la ley de participación ciudadana fueron vetadas parcialmente por el Ejecutivo, y la Asamblea ayer decide insistir en sus textos originales, y esta vez la insistencia se aplica a una reforma que se aprobara la semana pasada y lo logran con 76 votos, ya no con 92. Esto va a ser la tónica de la relación presidente-asamblea para los próximos meses. ¿No va a tener el Ejecutivo los suficientes votos para respaldar sus tesis? Bueno, yo diría un tema muy práctico. Este espacio de la reforma que se hizo para los vetos, los allanamientos, esto viene caminando desde hace 2 años atrás. Y hubo aquí ya el espacio, yo diría, de equilibrio de los pesos y contrapesos. No olvidemos, Daniel, que esta Constitución es extremadamente hiperpresidencialista. Entonces, aquí lo único que está haciendo la Asamblea es mantener los textos, y el día de ayer fue ya la primera opción práctica en que con 70 votos mínimos, con lo que se aprueba con la mayoría simple, hoy, en caso de tener unas objeciones, simplemente se ratifican. ¿Y cuál es el espacio y la expectativa? Para que quede claro, no es que se le está restando competencias al presidente, porque él es el que administra el país, maneja el presupuesto, tiene que hacer lo que le corresponde, pero simplemente las leyes que se originan desde la Asamblea Nacional tienen la posibilidad de decir, hoy construyamos de mejor manera. ¿Qué se refiere a eso? El presidente traiga lo suficientemente concertada para que existan los votos y no exista la discrepancia, y si viene de iniciativa popular, también se la pueda tener el acompañamiento de donde lo están generando, o en su defecto desde la Asamblea Nacional, para que no haya este tipo de... Pero coincidirá, Jaime, en que esto cambia diametralmente la relación entre el presidente y la Asamblea. Ya no es que les mando el veto y les impongo, como pasó con el IVA, por ejemplo. Bueno, esto, por eso señalo, ¿no? Aquí se van a dar ya los espacios de pesos y contrapesos. La única opción que tendrá el presidente es un artificio de decir que simplemente digan, hacen un veto total, va a la congeladora, pero 1 año, pero volvemos a lo mismo. Entonces, simplemente yo digo, esto si es que alguien quiere malinterpretarlo, y ahí es donde la Asamblea Nacional no debe hacer que hayan excesos, para que simplemente esta es nuestra mayoría, no, debe ser lo suficientemente concertada, que no afecte a los intereses del país, pero más allá de aquello, que no existan estos espacios que al final diga, vea, por un texto de un artículo se le veta totalmente. Eso no puede pasar, para que el trabajo pleno que hace la Asamblea no se lo pueda distorsionar. Jaime, una consulta más. La semana anterior, el Ministerio de Trabajo le notifica a la Asamblea que 83 funcionarios no tienen completamente subsanados sus asuntos y tendrían algún tipo de impedimento para ejercer cargos públicos. Entre este grupo de 83 existen legisladores. En el grupo de legisladores, ¿han conversado ustedes de cómo solventar esto? Porque se ve mal, pues, que ejerciendo un alto cargo en el Estado, como es ser representante del pueblo, no tengan todos los requisitos. Yo creo que es vergonzoso, más que se ve mal, es vergonzoso que un legislador llegue a este cargo tan importante sin haber subsanado todo, teniendo deudas, por ejemplo, que es el caso de algunos. Bueno, a ver, eso sí es un tema delicado, y decimos, deben cuidar los y las legisladoras su espacio de actuación, que no necesariamente a veces se dan por temas indelicados. Llamemos, el tema, si ustedes, llamemos a un legislador, no matricula a tiempo su vehículo, pasa inmediatamente y automáticamente el espacio de decir deudor en firme. Paga la matrícula, inmediatamente las da el espacio de estar sin ningún tipo de impedimento. Pero más allá de aquello, yo digo, esto deben aplicar en todo lado, para que no sea un tema que diga dedicatoria a nadie. Y ahí, ¿qué significa? Que la Asamblea, primero, el acto administrativo debe hacerlo el presidente. Oigan, señores, tienen un plazo preventorio. Si no lo pueden justificar, tienen que aplicar lo que dice la ley, porque ya cuando hay un impedimento, obviamente, no nos sienta ningún precedente, pero también eso debería ser
otras instancias del Estado. Ojo, porque también me refiero, y damos conocimiento que están pasándonos información, que el caso de la Contraloría queda durmiendo el sueño de los justos cuando tiene temas delicados y no los pasa para que puedan aplicarlo, en este caso el Ministerio de Trabajo, teniendo sentencias que ellos mismos ya las deben aplicar. Entonces, para el caso de la semana anterior, sí es un tema desagradable, pero que básicamente debe hacerse una revisión y sobre todo los legisladores y las legisladoras debemos actuar de manera oportuna para no caer en esos espacios que nos van a dar entredichos, porque aquí no se trata de agarrarse de pies y manos del cargo, no. Si tienen algún impedimento, cada ciudadano, me refiero, y mucho más los legisladores, somos conscientes de que de pronto tenemos alguna inhabilidad y sobre todo, si pueden subsanarla, porque me refiero a un tema de algún espacio de saldos, que normalmente a veces se da que cuando se hace declaraciones de ejercicios anteriores, el contador no liquida completo, queda $1, queda $2, que también es un poco injusto ese tema. Entonces, cada caso debe tratársela con la probidad del tema, pero no nos dejan en buen predicamento esto que pasó la semana anterior. Asambleísta, ¿qué pasa a la interna del legislativo? Hemos visto algunas legisladoras apoyar a Verónica Abad, del correísmo específicamente, diciendo que ella es la que debe quedarse en la función, mientras el presidente Daniel Noboa se va a hacer campaña. ¿Eso significa que el correísmo está apoyando a Verónica Abad y que está buscando de alguna forma luego, si ella llega al poder, cobrarle ese apoyo, ese respaldo? A ver, yo diría que aquí está malinterpretándose, Johanna. ¿Por qué? Si deberían defender, no significa el nombre, sino la institución consagrada en la Constitución. ¿A qué? La vicepresidencia, ¿a quién le corresponde? Entonces, esto es parte del ejercicio político, pero no debería prestarse a la Asamblea. Y ojo, es mi opinión, en el sentido de que aquí no se debe defender a ultranza a una persona. Es el marco institucional y constitucional, indistintamente del nombre que se trata, pero sería lamentable si es que en el caso se llegara a pasar, y eso va a pasar probablemente mañana, si es que hay un cambio en el orden del día. Pero ese exhorto va a quedar absolutamente en nada. El país y la Asamblea no debe dedicarse a exhortos, lo que se debe hacer a nuestra tarea de legislar, de fiscalizar, que todo pueda enmarcarse. Y esperamos que este tema no pueda tomar otros ribetes en las que está trayendo la atención de la población, y a veces la señora vicepresidenta creo que está no con toda la información completa y le distorsionan. Entonces, y ojo, yo no estoy defendiéndolo, solo estoy señalando que ahí el marco que corresponde a cada institución, los poderes del Estado, tenemos qué es lo que nos corresponde hacer, y si internamente entre presidente y vicepresidente logran conciliar sus divergencias, es problema de ellos, pero no nos pongan a que nosotros dirimamos como Asamblea Nacional lo que no nos corresponde. 7 de la mañana con 16 minutos, ha dejado claro el asambleísta Guevara, ¿no? No hay que inmiscuirse en tareas, no hay que sobrepasar más allá de las funciones que tiene, al precisar que no es la Asamblea la que tiene que dirimir el conflicto surgido entre el presidente y la vicepresidenta. Además, hemos comentado algunos de los hechos legislativos de último rato. Dice, la enmienda constitucional que aprobó la Asamblea Nacional hoy por hoy ha demostrado que se equipara o se evidencia más un equilibrio de poderes en el legislativo. Y también ha hecho un llamado para quienes tienen algún tipo de impedimento en la Asamblea Nacional para ejercer cargo público, lo solucionen, porque ha dicho, es una vergüenza que así intenten representar o ejercer su representación en la curul. Mi querida Johanna. Agradecemos la presencia del asambleísta Jaime Guevara por habernos acompañado y poder profundizar en estos temas tan importantes que por supuesto son de su interés.